Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿Dios escribió la Biblia? Vamos a comenzar. Para poder continuar en la profundización de los temas que ya hemos visto, como el video pasado donde hablábamos acerca de la importancia de la Iglesia Católica como única iglesia instrumento de salvación, es importante que empecemos ya a tratar un tema muy importante que es el de la Biblia, el de las Sagradas Escrituras, ya que de aquí en adelante vamos a basarnos principalmente en las Sagradas Escrituras para desarrollar los temas que vienen. Pero para esto es muy importante, primero que nada, que nosotros entendamos qué son las Sagradas Escrituras, cuál es su origen y por qué es que nosotros las tenemos como fundamento para lo que vamos a estar viendo a continuación. Muchas personas que se hacen llamar incluso católicas, si les hiciéramos una pregunta respecto de cuál es el origen de la Biblia, sin duda lo desconocerían. Muchas veces que he hecho esta pregunta, las personas dicen que la escribieron los apóstoles. Hay incluso personas que pueden creer que Dios mismo es quien escribe la Biblia y que esta baja del cielo o aparece de alguna manera extraña en la tierra, una cosa por el estilo, pero esto es completamente falso. El día de hoy vamos a analizar todo ese proceso histórico de creación de la Biblia para que nosotros entendamos cómo es que se origina y por qué motivo es que la tenemos como ese libro fundamental. Primero que nada tenemos que entender que la Biblia se divide en dos partes, una parte llamada Antiguo Testamento y una parte llamada Nuevo Testamento, y que en total la Biblia contiene 73 libros, de los cuales 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 corresponden al Nuevo Testamento. Ahora bien, el Antiguo Testamento es toda aquella parte que corresponde a la vida del pueblo de Israel, el pueblo originario, el pueblo de la primera promesa. Después vamos a hablar de eso, pero el día de hoy vamos a hablar que es el que cuenta gran parte de la historia de Israel, así como el origen del mundo, el éxodo de Israel, la creación del pueblo de Israel, la conformación del pueblo de Israel, el crecimiento del pueblo de Israel, la decadencia del pueblo de Israel y todas estas cosas que tienen relación con los judíos es lo que nosotros vamos a ver contenido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no es nada más así. Conforme vayamos profundizando, vamos a ver que el Antiguo Testamento es conocido como la promesa y el Nuevo Testamento es conocido como el cumplimiento de la promesa, ya que vamos a ver que todo lo contenido en el Antiguo Testamento se cumple con Jesús en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver entonces que el Antiguo Testamento tiene un sentido cristiano, pero no porque su origen sea propiamente cristiano, su origen es judío. Vamos a ver más adelante cuando veamos el plan de la salvación que tiene que ver todo esto. Pero originalmente vamos a ver que el Antiguo Testamento está contenido en un documento llamado por los judíos Tanaj. Y el Tanaj es lo que nosotros conoceríamos de alguna manera como la Biblia de los judíos, que está compuesta principalmente por tres partes: la Torá o la ley, los libros de los profetas y los libros de escritos o los libros de la sabiduría, los libros sapienciales. Son los tres tipos de libros que contiene el Tanaj, o lo que se conoce como Biblia hebrea, o lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Únicamente contenía 39 libros, ya que los judíos, después de la destrucción de Jerusalén, cuando se da la diáspora es la dispersión de un pueblo, cuando los judíos escapan de Jerusalén por la destrucción del templo, por otras cosas que después vamos a ver, un grupo de sacerdotes, un grupo de rabinos decide cuál va a ser el canon que van a contemplar la Biblia judía, por así decirlo, que es ya de una historia de muchísimos años, en otro documento llamado anteriormente la Septuaginta o Biblia de los 70. Entonces se contiene este canon de 39 libros únicamente. Pero yo les acabo de decir que el Antiguo Testamento tiene 46 libros. ¿Y esto por qué es? Porque los otros 7 libros, o llamados deuterocanónicos, son excluidos por este pueblo judío de la Biblia hebrea o de su Tanaj, ya que los consideran libros no revelados. Uno de los principales motivos es que están escritos en griego y no están escritos en hebreo, más otras razones hacen que estos libros llamados deuterocanónicos sean excluidos. Sin embargo, la iglesia, cuando forma el canon de la Biblia, considera que estos libros también son revelados porque forman parte del plan de la salvación, y entonces los incluye dentro del canon de la Biblia que nosotros conocemos, estos otros 7 libros llamados deuterocanónicos. Entonces, pues bueno, ya está esto que es el Antiguo Testamento, que está conformado originalmente por el Tanaj, o los tres libros, profetas, la ley o la Torá, y los libros de escritos o libros de la sabiduría.
Estos libros del Tanaj, los primeros 5, los más importantes, los que conforman la parte de la Torá o la parte de la ley, son los libros legislativos, lo que nosotros conocemos como Pentateuco o primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Es importante que consideremos que todos estos 5 libros son los más importantes del Antiguo Testamento porque forman toda la parte legislativa del pueblo de Israel, que después se va a trasladar también a parte de la parte legislativa dentro del cristianismo. Pero bueno, hasta aquí tenemos toda esta parte del Antiguo Testamento. Estos 46 libros, bueno, 39 escritos en hebreo y 7 escritos en griego, que nos da el total de 46 libros que para la Iglesia Católica conforman el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encontramos 27 libros. Estos 27 libros van a ser decididos por los obispos, por el Papa y por otras cosas que ahorita vamos a ver más adelante, como el canon que va a conformar el Nuevo Testamento. Estos 27 libros tienen primero que nada los 4 evangelios. Los 4 evangelios son los libros más importantes de toda la Biblia, y esto es porque son los que relatan la vida de Jesús. Jesús, que es el Salvador. A lo mejor para esto tendría que explicar un poco, pero yo creo que no lo voy a hacer, lo vamos a ver más adelante, pero así rapidísimo. Pues bueno, sabemos que Jesús es el enviado que Dios promete a Adán y Eva en un principio para venir a salvar al mundo. Así de sencillo, ¿no? Después vamos a profundizar mucho más en esto, pero así de rápido decimos que es esto. Y por eso es que los 4 evangelios, al hablar totalmente y completamente de la vida de Jesús, nosotros entendemos que si Él es el cumplimiento de la promesa, si Él es el Hijo de Dios, si Él es Dios, estos 4 evangelios por supuesto van a ser los más importantes de la Biblia. Además de esto, vamos a tener un libro de los Hechos de los Apóstoles que cuenta la vida de las primeras comunidades cristianas, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago y el libro del Apocalipsis. Y esto nos va a dar un total de 27 libros. Sumados estas dos partes, 27 libros del Nuevo Testamento más 46 del Antiguo Testamento, nos da el total de 73 libros en la Biblia. Mucho cuidado, aquí hay que tener una precaución y hay que hacer una nota muy importante. Cuando Lutero hizo su relajo, una de las cosas por las que protestaba era porque la Biblia estaba en latín y la gente no la podía leer, entonces él se puso a traducir la Biblia. Bueno, pues hasta aquí no hay ningún problema, pero un día dijo, bueno, pues estos 7 libros me caen gordos, entonces yo los voy a quitar, los voy a borrar porque me da mi regalada gana. Ya saben, a Lutero le encantaba hacer su regalada gana, y entonces quita 7 libros de la Biblia, estos mismos 7 libros que los judíos ya habían quitado en un principio, los judíos de la diáspora habían quitado en un principio, llamados deuterocanónicos. Es decir, dijo, ¿cómo le llevo la contraria a la iglesia? No se me ocurre nada, ya no tengo con qué fastidiar al Papa, ya no tengo con qué fastidiar a nadie. Bueno, voy a quitar estos 7 libros a ver qué sale. Y quita estos 7 libros que a su consideración, ya saben, Lutero completamente revelado por Dios, completamente iluminado por el Espíritu Santo, dijo, a mí me da la gana quitar estos 7 libros, porque si total, pues ¿qué va a pasar? Entonces quita estos 7 libros, y si ustedes se dan cuenta, todas las Biblias protestantes, en vez de tener 73 libros, pues van a tener menos, porque no van a tener estos 7 libros llamados deuterocanónicos, sino únicamente van a considerar los 39 libros que los judíos de la diáspora consideran en un principio. Entonces, pues bueno, es importante considerar que el canon original no tenía menos libros. El canon original tenía 73 libros. Y ahorita vamos a ver que esto es importante porque hemos de entender que la Biblia es una creación de la Iglesia católica, apostólica y romana. Los demás quisieron hacer con la Biblia lo que les dio la gana, pero digamos, originalmente la Biblia la crea la Iglesia. Ahora bien, para entender esto es también importante que veamos otra cosa. Biblia significa literalmente algo así como conjunto de libros. Viene del griego biblos. Biblos ya sabemos que es una ciudad. Entonces, pues bueno, después se va a transliterar todo esto y vamos a ver que el significado de la palabra Biblia es conjunto de libros. ¿Qué quiere decir? La Biblia no es un solo libro. La Biblia son muchos libros, 73 para ser específico. En este sentido, también tenemos que entender que si no es un solo libro, sino 73, no tiene un solo autor, sino por lo menos 73. Pero vamos a ver que hay un problema en los libros del Antiguo Testamento, ya que son libros que no están escritos por un solo autor. Por ejemplo, el libro del Génesis. El libro del Génesis no es un libro escrito por un solo autor, sino por muchísimos a lo largo de los siglos. De hecho, vamos a encontrarnos en la primera parte del Génesis que existen 2 relatos de la creación. Un primer relato
y después otro segundo relato que vamos a ver que vienen casi inmediatos y que si los leemos parece que tienen una continuidad, pero como que no traen mucho sentido, y esto es porque están escritos en épocas diferentes y por personas diferentes. La primera parte, que si ustedes checan en su Biblia está en cursiva, se llama el poema de la creación y surge en la época del rey Salomón, en que los sacerdotes la escriben después de la tradición oral y la incluyen al Génesis. Imagínense cuánto tiempo después de la existencia ya de un libro llamado el Génesis. De tal manera que nosotros pensamos que si el Génesis está al principio, es el libro más antiguo. Sin embargo, esto no es así. Es uno de los libros más recientes que existen, incluso muchísimo más reciente que, por ejemplo, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y otras cosas. Entonces vamos a ver que si analizamos esto, por lo menos los libros del Antiguo Testamento tienen más de un autor, por lo que estaríamos hablando de que ni siquiera son 73 autores, sino podríamos hablar casi de 100 autores, los escritores de la Biblia. Es por eso que aquí se nos presenta un problema muy grave, que no es un problema, más bien es una precisión que hay que hacer porque hay gente así de esas que no piensan tanto, que no lo pueden resolver, pero que aquí les vamos a decir qué pasa con esta situación de cuando un libro tiene más de 100 autores. Entonces, muchas personas a veces van a encontrar algunas especie de contradicciones en la Biblia, de cosas un poco raras que a primera vista parecerían no tener sentido y que entonces dicen, bueno, es que entonces la Biblia miente, ¿no? Uno de los casos más, por así decirlo, más prácticos de los que vamos a hablar es, por ejemplo, la existencia de Adán y Eva. Vamos a tener un video específico para hablar de Adán y Eva. Sin embargo, vamos a ver que Adán y Eva no podemos asegurar a ciencia cierta que sean personas que hayan existido históricamente. Es decir, pudieron haber existido, pero no en el sentido en el que la Biblia lo está relatando. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la Biblia nos está mintiendo. La Biblia es una mentira, la iglesia es una farsa y todo es una mentira. Pues no. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia en muchas partes se va a guiar de figuras literarias y para esto tenemos que entender algo. La Biblia, al no tener un solo autor, tiene diferentes géneros literarios. La Biblia tiene, al menos encontrados por los autores, 16 géneros literarios, según algunos autores. Otros autores consideran que tiene más de 16 géneros literarios, lo que quiere decir que yo puedo estar leyendo una parte del Génesis y luego otra parte del Génesis y que parezca que nada tiene sentido, pero esto surge primero que nada de la ignorancia de las personas de no entender que existen diferentes géneros literarios. Puedo estar leyendo un versículo que tiene un género literario y luego estar leyendo otro versículo que tiene otro género literario porque es de otro autor y por lo tanto parece que nada tiene sentido. Pero si yo entiendo que son diferentes autores, diferentes épocas, diferentes géneros literarios, diferentes situaciones históricas, voy a entender entonces que el significado es completamente diferente y que entonces las cosas van a empezar a adquirir sentido. En el caso de la parte correspondiente a la creación, correspondiente a la creación del universo, a la creación de Adán y Eva, vamos a ver que no es un libro histórico. Estamos hablando del Génesis, pero no de un libro histórico, sino de un libro que tiene otro género literario. Yo utilizo únicamente tres tipos de clasificación de géneros literarios para efectos didácticos. Digo, existen los 16, conozco casi todos los géneros literarios, pero no los uso todos porque como me dedico a enseñar principalmente a niños, pues no les puedo hablar de 16 géneros literarios. A ustedes tampoco les voy a hablar de esos 16, únicamente les voy a hablar de los tres más generales, que son históricos, proféticos y de la sabiduría. Los libros históricos son los que contienen hechos que realmente pasaron y que son comprobables en la historia y que son equiparables con la historia universal. Los libros proféticos son todos aquellos que hablan de lo que va a pasar en un futuro determinado y los libros de la sabiduría son todos aquellos que necesitan una interpretación para que se puedan entender. En este caso estaríamos hablando que la parte correspondiente a la creación en el Génesis sería un libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque necesita interpretarse para poderse entender, pero nunca entenderse en el sentido literal. Amigos protestantes, la Biblia no se entiende en el sentido literal. Yo sé que les cuesta mucho trabajo, yo sé que es muy difícil para ustedes y que parece casi una teoría cuántica, pero la Biblia no se entiende en el sentido literal. Si la entendiéramos en el sentido literal, tendríamos que hacer cosas como matar y quemar en las plazas públicas a los hijos desobedientes o a las personas negras, ¿verdad? Y eso no se puede hacer porque además de todo es un delito y es irracional. Entonces, como no vamos a hacer esas cosas, ni vamos a bailar desnudos en el templo como David, ni vamos a tener 40 mujeres como lo hizo David, ni vamos a hacer todas esas cosas raras, les tiene que caber en su cabecita pequeñita que la Biblia no se entiende de forma
literal, sino que se interpreta. ¿Por qué? Porque está escrita en diferentes épocas, por diferentes personas y con diferentes géneros literarios, ¿ok? Ahora bien, ya habíamos hablado de las tres fuentes de la revelación. La primera es la Sagrada Escritura, la segunda la tradición apostólica y la tercera el magisterio de la Iglesia. Si estamos hablando de que la Iglesia es la que crea la Biblia, ¿quién es la única autorizada para interpretar la Biblia? La Iglesia. Yo llego con mi batea de babas de, no, yo voy a leer la Biblia. Mira, aquí dice, sabrá Dios qué, yo lo voy a entender como a mí me dé mi regalada gana. Estoy equivocado, ¿sí? Necesito ser una persona que tenga un estudio profundo de la Biblia, un estudio amplio de la Biblia, que conozca la Biblia, que conozca la historia, que conozca la arqueología, que conozca la antropología y que de esa manera yo pueda ejercer un estudio profundo de la Biblia como el que hace la iglesia. No cualquier gente que llegue y dice, ay, mira, aquí dice que no sé qué. No se puede. No tiene ni siquiera ningún sentido. Es como si yo agarro la Constitución y digo no sé qué fregados cuando no tengo un conocimiento jurídico. Eso no tiene ningún sentido porque no lo voy a poder hacer. Sin embargo, hay mucha gente que le gusta interpretar la Biblia como le da su regalada gana sin un mínimo de conocimiento. Y de ahí tenemos que exista tanta gente tan absurda que la critique y que la ataque como un libro de fantasía cuando no tienen ni la más remota idea de cómo es que funciona. Y si no tienen esa remota idea van a andar hablando tontería y media como la que te puedes encontrar en redes sociales donde ves cosas que no tienen sentido atacando a la Biblia, pero que te das cuenta que sin un mínimo estudio no la puedes entender. De ahí que surjan tantos errores de la doctrina que han propiciado tantas separaciones a lo largo de la historia. Según veo, el tiempo no nos va a dar mucho amplitud para que hablemos el día de hoy de todo el tema de la Biblia, así que no lo voy a agotar todo. En otros videos hablaremos de otras cosas, pero bueno, mientras tanto vamos a hablar de lo que estábamos hablando en un principio, que es la historia de la Biblia. Dios no escribe la Biblia. Digamos un día, estaba una persona, él, que ya ha sido recurrente en los videos porque no tengo otra cosa con qué trabajar, pero bueno, lo tenemos a él. Entonces él, pues un día está dormido. Y entonces de pronto recibe una revelación de Dios y lo que hace es que va y la escribe y queda en un libro llamado Reyes, o lo que ustedes quieran. Y luego está este otro, que ya también ha sido recurrente, y entonces él está un día, ve cómo Israel escapa de Egipto, ve cómo el faraón se queda atrapado no sé dónde, y ve que pasan un montón de cosas, y va y las escribe en un libro y le pone, no sé, Éxodo, o lo que ustedes quieran. Y luego está él, que le gusta mucho componer música y está muy feliz, y entonces se pone a escribir cositas y les pone salmos. Hay varios autores que reciben una inspiración divina de una u otra manera, ya sea porque presenciaron los hechos o porque tuvieron una experiencia directa con Dios, lo que los lleva a plasmar estas cosas en un libro, que después de mucho tiempo se va a juntar en un solo conjunto llamado la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este es el proceso de creación de la Biblia. Entonces, la iglesia, cuando se empieza a conformar, pues se da cuenta que necesita una unificación de los escritos, ya que existen muchos que no tienen sentido. Entonces, en el año 374, el Papa San Dámaso I convoca un sínodo en Roma. Y entonces emite un decreto por el cual establece un listado de libros, un canon, así se llama, un canon de libros que van a conformar lo que después va a ser la Biblia. En el 382 se hace otro sínodo de Roma que aprueba este canon y se le entrega a San Jerónimo. San Jerónimo lo va a traducir del hebreo, del arameo y del griego al latín. ¿Por qué de estos idiomas? La Biblia hebrea está obviamente escrita en hebreo, la parte escrita fuera de Judea o fuera de la parte correspondiente a Israel, que ese es otro relajo que también vamos a ver, pero bueno, fuera de la parte de Israel, escrita en griego, pues está en griego. Los evangelios todos están escritos en griego, con partes en arameo, y las epístolas también están escritas en griego. Entonces, por eso es que después San Jerónimo necesita traducirlas al latín. ¿Por qué el latín? Porque en el 382, que es más o menos cuando San Jerónimo comienza la traducción de esta Biblia, pues todo el mundo habla latín, porque todo el mundo está conquistado por Roma. Entonces, si hay un idioma que alguien conozca, pues es el latín. Entonces, él lo va a traducir. Pero no lo va a traducir en un latín elevado, como el que hablaba Cicerón, lo va a traducir en un latín vulgar. De ahí que la primera Biblia, digamos, formalmente
como la conocemos el día de hoy, se va a llamar Vulgata. ¿Por qué? Porque es una Biblia que está escrita en un idioma vulgar, que todo el mundo puede entender. Y ahí está San Jerónimo, que va a ser el que haga la primera traducción. Traducción y compilación que va a ser aprobada por un concilio realizado en Hipona, que va a decir: este canon de la Biblia de los 73 libros se va a quedar de esta manera, y va a ser ratificado posteriormente en el Concilio de Trento como parte de la contrarreforma que se hace con Lutero cuando él le da a su regalada gana arrancar estos 7 libros de la Biblia. El Concilio de Trento dice: no, la iglesia originalmente dijo que fueran 73 libros y la iglesia mantiene que sigan siendo 73 libros. De aquí que venga una pregunta muy sencilla: ¿quién creó la Biblia? La iglesia. Es muy sencillo. Después hubo quien quiso quitar los libros, bueno, ese ya es su problema, pero digamos, la Biblia es una creación enteramente de la iglesia. Ahora, no es que la iglesia haya creado la Biblia como le dio la gana o como pudo, como salió, no, sino que ya había habido personas que habían escrito esos libros, que estaban por ahí botados, y que la iglesia lo que tenía que hacer era compilarlos en un solo libro, porque existían libros que no tenían, digamos, la certeza para el cristianismo, o sobre todo para los que se encargaban del análisis de la escritura, del análisis de la doctrina. No tenían esa seguridad de cuáles eran los verdaderos libros, y la iglesia necesitaba determinar cuáles eran, ya que previo a la Vulgata de San Jerónimo existía otra Biblia que no estaba tan bien traducida, tenía muchos errores, tenía muchos vacíos. Entonces San Jerónimo la traduce del idioma original, no lo hace él solo, hay unas personas que le ayudan, se tarda como 100 años en poder hacerlo, y finalmente queda una Biblia que tiene la certeza de ser una traducción más exacta, de ser una traducción más seria, y de ser libros que se entienden plenamente revelados. De ahí que haya muchos otros libros que no se hayan incluido en el canon de la Biblia, llamados evangelios apócrifos o libros apócrifos, que son desechados principalmente por no ir en concordancia principalmente con los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios, digamos, son los que se apegan más a la historia más real, contienen datos más reales, más históricos, que son comprobables en otras fuentes, que no están llenos algunos de fantasía como algunos otros evangelios que no se sabe quién los escribió. Y además, lo que se toma muy en cuenta es que los libros sean cercanos a la fecha de Jesús, es decir, antes de que termine el siglo primero. El libro más tardío obviamente va a ser el libro del Evangelio de San Juan, que se data más o menos del año 90, cerca también del libro del Apocalipsis, que en un principio se había considerado no incluir en el canon de la Biblia por todo lo que contiene. Finalmente se decide sí incluirse por el análisis que se hace del propio libro, por la datación y por el lugar donde se encuentra, que es cerca del Evangelio de San Juan, en la isla de Patmos, donde hubiera sido exiliado este apóstol posteriormente. Pero bueno, esto lo vamos a ver después, porque en el siguiente video vamos a hablar de los autores del Nuevo Testamento, ya que se cree que los apóstoles de Jesús no son exactamente los autores de los evangelios. Te dejo con esta duda para la próxima semana, donde vamos a resolver si sí son o no son. Pero bueno, mientras tanto vamos a ver que la iglesia considera todos estos datos, todo este análisis, para ver qué libros van a ser incluidos y qué libros no van a ser incluidos en el canon de la Biblia. Bueno, este es el proceso histórico que tiene la Biblia de conformación dentro de la iglesia. Los protestantes, como siempre, después hicieron lo que quisieron, pero bueno, mientras tanto vemos que la Biblia es esta creación de la iglesia, pero que se crea de libros que ya existían y que ya tenían una fama de revelados. En este caso, todos los libros del Antiguo Testamento, que ya constituyen una tradición del pueblo judío, del cual nace la iglesia originalmente, y los libros del Nuevo Testamento apegados a datos históricos, de autores y del lugar en el que se encontraron, y además la tradición oral y la tradición que seguían las iglesias particulares en seguimiento de estos libros por la tradición histórica que tenían. Más adelante vamos a hablar de historia de la iglesia y vamos a ver qué tiene que ver todo esto. Sin embargo, algo que nos tiene que quedar muy claro: la Biblia no la escribe Dios. No es que baje y agarre un lápiz y se ponga a escribir la Biblia y luego diga: ahí está, ten, ya, haz lo que quieras con ella. No, la Biblia se conforma a través de todo un proceso histórico dentro de la iglesia, a través de diferentes autores que tienen la revelación por parte de Dios
y que escriben estos libros. Estos autores, según sus experiencias de la vida, según sus propias revelaciones, según sus propias experiencias con Dios, es que pueden escribir estos libros que después van a conformar el canon de la Biblia. Esto es importante que lo entendamos, ya que la iglesia va a fundamentar toda su enseñanza en la Biblia, ya que reconoce que ella tiene el carácter de revelada, tiene el carácter de divina y por lo tanto viene inspirada de parte de Dios o cumple una función histórica de las personas que tienen un contacto directo con el proceso histórico de conformación tanto del pueblo de Israel como de la iglesia. Y por esto es que funda toda la enseñanza de la iglesia. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo ya que este video ha sido terriblemente largo, pero era muy importante agotar todo esto. Todavía vamos a profundizar más en este tema de la Biblia porque es un tema amplísimo que he tratado de explicar en pocos minutos, pero es realmente imposible. Te pido que te suscribas a mi canal si es que te ha gustado este video o los otros para que te enteres desde el primer momento en el que lleguen estos videos y además los puedas compartir con tus amigos o con quien sea para que se puedan enterar de todas estas cosas que estamos viendo. Puedes darle like, puedes no darle like, esa es tu opción, pero sí ayúdame compartiendo este video y suscribiéndote al canal para que te enteres de los demás videos. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.